Pues continuemos platicando ahora sobre los problemas. Todos intuitivamente nos hemos enfrentado a problemas, pero en algorítmica hay que definir varios elementos. Bien, para hablar formalmente de que tenemos un problema, debe cumplir con estas 5 características. Primeramente, la situación actual. Es una situación, llamémosla desagradable o que requiere ser cambiada. ¿Por cuál requiere ser cambiada? Por una situación futura. Definitivamente no va a ser perfecta, pero debe ser una situación mejor, y lo digo entre comillas, a la situación actual. Bien, esta va a ser la razón de ser del algoritmo, lograr transitar a la situación futura. En tercer lugar tenemos la escala de valores. Bien, recordemos que los seres humanos somos subjetivos. La mayoría tenemos más o menos los mismos valores. ¿Qué es lo que cambia? Precisamente la escala de valores. Para mí quizá el valor A sea más importante que el valor B, los que sean. Pero habrán personas para las cuales sea al revés, ¿verdad? El valor B puede ser más importante, más trascendente que el valor A. Y esto me va a impactar precisamente a la hora que trato de contrastar la situación futura. ¿Cómo puedo decir que es mejor? Eso va precisamente en función de mi escala de valores. Bien. Luego, el sujeto es precisamente la persona o el actor que está sufriendo la situación actual. ¿Sí? Es el interesado en que podamos hacer esa transición a otra situación. Y por último, las alternativas. Muchas veces no hay alternativas y entonces no puedo decir que se trata de un problema, aunque la situación actual sea por demás desagradable. Bien, cuidado. A veces las alternativas son implícitas, están ocultas, pero tiene que haber una toma de decisiones. Incluso el no hacer nada puede ser una alternativa. Bien, entonces, pues hay que no perder de vista que debe haber al menos 2 alternativas para hablar de un problema. Correcto. Pues hay problemas clásicos. Todos nos hemos enfrentado seguramente a alguno de ellos. Ordenamiento. ¿Qué es un ordenamiento? Pues dado un conjunto de datos, debemos encontrar una cierta permutación de todos esos datos. ¿Sí? En esa permutación, los datos deben estar monotónicamente ascendente, el orden. O un problema simétrico, pueden estar monotónicamente decreciente los datos. O una parte de los datos que se llama llave. Correcto. Una clasificación de los ordenamientos es ordenamiento interno es cuando yo puedo cargar todos los datos a memoria principal, es decir, la memoria RAM, que como sabemos es muy rápida, pero limitada. Bien, y obviamente los ordenamientos externos es cuando son muy abundantes los datos y no es posible cargarlos todos a la memoria principal. En la práctica muchos ordenamientos caen en este segundo rubro. Bien, por supuesto que para comparar o intercambiar o manipular los datos, pues tienen que estar en memoria principal. Entonces los ordenamientos externos cargan una pequeña parte de los datos a memoria para manipularlos, y para poder cargar otros tienen que guardar algunos en disco o en algún otro periférico para poder procesar estos pequeños segmentos de los datos. Esto es remotamente análogo a lo que hacen los sistemas operativos
cuando paginan una aplicación. Es decir, leen una cierta parte desde disco duro a memoria y cuando la terminan de utilizar regresan a disco duro esta otra parte para poder ir cargando la siguiente parte desde disco duro. Correcto. Y también hay muchas otras características que vamos a ver más adelante. Hay ordenamientos por inserción, ordenamientos por intercambio, y también hay unos más eficientes, más rápidos, como los ordenamientos recursivos, basados en árbol binario, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Platiquemos por último de las búsquedas. Bueno, evidentemente en un conjunto de datos, la búsqueda, como su nombre lo indica, es ver en qué posición aparece un cierto dato. Y entonces las dos posibles respuestas de una búsqueda son: sí, está tu dato en la posición enésima, o no se encuentra el dato en todo el conjunto. Y también tenemos una primera clasificación. La búsqueda secuencial es fácil de programar, no requiere que inicialmente los datos estén ordenados, pero no es tan eficiente. Vamos a analizar posteriormente que el tiempo de ejecución de una búsqueda secuencial va a ser proporcional a n, es decir, el número de datos en el conjunto. Por otro lado, tenemos las búsquedas optimizadas. Son bastante más eficientes, pero aquí hay un bemol. Inicialmente, el conjunto de datos sí debe estar ordenado para poder ejecutar una búsqueda binaria, o ternaria, o cuaternaria, etc. Bien. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, en el caso de la búsqueda binaria, yo lo primero que hago es desechar la mitad del conjunto de datos. En un segundo paso, desecho la cuarta parte de los datos que restaban. En un tercer paso, desecho la octava parte. Nos damos cuenta que me aproximo mucho más rápido a la solución. Bien. Hay muchos otros problemas que vamos a analizar durante el curso. Por último, una clasificación de los problemas. Para abreviar, les llamamos problemas polinomiales y no polinomiales a los problemas P y NP. El nombre completo de los problemas P son polinomiales determinísticos y los NP son los polinomiales no determinísticos. Correcto. Los problemas polinomiales, como su nombre lo indica, me permiten representar la función de tiempo como un polinomio, o sea, una suma de términos. Es decir, el coeficiente 0 multiplicado por la variable elevada a la 0, es el término independiente, más el coeficiente 1 multiplicado por la variable elevado a la potencia 1, más el coeficiente 2 multiplicado por la variable al cuadrado, etcétera, etcétera. Son los problemas fáciles de resolver, entre comillas. Bien, pero voy a tener algunos otros problemas en los cuales pueden aparecer expresiones más complejas. Por ejemplo, factoriales, por ejemplo, exponenciales, por ejemplo, funciones trascendentes como podrían ser trigonométricas, etc. Bien, estos problemas van a ser, por así decirlo, más retadores desde el punto de vista de algorítmica. Y también tienen una clasificación. Los problemas NP incompletos son los que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. Veremos al final del curso algún ejemplo de un problema NP incompleto. Un problema NP completo tiene la siguiente característica: provocan la explosión combinatoria, es decir,
todas las posibles alternativas tienen que ser analizadas. Y el asunto aquí es que no hay garantía de que un problema NP completo tenga solución. Recordemos que hay problemas que tienen cero soluciones, hay problemas que tienen exactamente una solución, o habrán problemas como el de salir del laberinto que puedan tener más de una solución. Bien, adelante con su aprendizaje.